Pues nada, estamos ahora aquí para hablar de la IA candente, como decíais, y poder tratar pues temas que están a la orden del día del tema de la IA. Vale, para empezar vamos a hablar en este primer punto sobre el problema de seguridad que hubo esta semana con OpenAI, ¿vale? Y luego seguiremos con los siguientes temas, que iremos ya, para no liarnos, vamos ya hablando sobre esto. ¿Vale? Y comentar un poco, pues, cómo lo veis y cómo, qué visión tenéis o cómo, si creéis que la noticia realmente está clara, alguien escondió algo, fue un humano, que fue la IA que salió. O que fue un Sí, humano que lo hizo y lo quiere esconder y no quiere. Escondió la piedra, escondió la mano y tiró la piedra. ahí ¿Cómo, está cómo la lo clave, ahí está veis? la clave. Si te parece, David, lo primero, empezamos contando lo que pasó, porque según lo consultes en cualquier medio, Eso es un mismo. poco diferente. Yo, tal y como entiendo el incidente, parece ser que lanzaron una versión un poco sin guardrails interna para ver qué podía hacer y bueno, pues en su afán de superar unos tests, esto yo creo que ya había pasado, hackeó algún dataset de Hugging Face y demás. Lo gracioso es que Hugging Face intentó analizar el ataque, ¿no? Y sus propios modelos estaban bloqueados para asistir en estas labores En porque eso, consideraban sí, que era sí, peligroso. Entonces tuvieron que utilizar el GLM 5.2 para conseguir, bueno, el modelo chino, vamos a decirlo así, para conseguir desbloquear la situación. Yo creo que ahí tocamos muchos ámbitos. El ámbito de la agencia, sistemas autónomos que hacen lo que están alineados con lo que queremos o no. Y desde luego, pues eso, el ámbito de un nuevo panorama de ciberseguridad que no sabemos hasta dónde nos puede llevar, desde luego, porque es un ejemplo de cómo estamos intentando restringir un martillo. Un martillo es una herramienta súper útil, pero también, pues, para a alguien que no esté bien de la cabeza, pues es una. yo creo que es lo mismo. Bueno, Exactamente. dejo hablar que hablo un montón, perdóname. No, está perfecto. Sí, yo creo que esto simplemente demuestra que cada vez los sistemas están más evolucionados a nivel de poder aprender más y adaptarse más. Y una adaptación es, bueno, cuando la orden es el mejor, busca las formas de ser mejor, como también estamos basados en el comportamiento del ser humano, todos los LLMs, pues obviamente pues intentan eso, intentar hackear, ¿sabes? Y hacer trucos que no son éticamente correctos, pero bueno, una demostración más de que esto puede pasar. Es interesante todo el escenario, ¿no? Escenarios donde, ya no solo por OpenAI, ¿no? También Anthropic y otros, ¿no? Han tenido o problemas similares y por eso Anthropic no quería sacar Mythos o ahora pues esta demostración. Y bueno, a mí me hizo bueno, no sé si decir gracia o me pareció muy interesante que ellos lo publicaran incluso como un blog post, OpenAI, indicando todo esto. Pero sí, bueno, por un lado vemos que, eh, quieran o no, tienen mucho interés o mucho empuje en que los benchmarks sigan mostrando que quién es el mejor, ¿vale? Eso es interesante, eso posiciona un poco a estos modelos. Por otro lado, ver que estos modelos, obviamente con los harness que tiene OpenAI, de hecho me llama la atención, ¿no? Porque yo estoy seguro que mucho de lo que tienen estos grandes laboratorios hacia adentro no está mostrado hacia afuera. Entonces, estaría muy interesante poder acceder de verdad a lo que ellos tienen. Creo, a lo mejor es lo que tienen hacia afuera, pero bueno, yo por lo que están demostrando, se ve que algo tienen bueno, que puede ser interesante. Y, y la parte de autonomía, pues también es interesante y en el sentido de que ¿cómo le vamos a poner control a todo esto? ¿Sabes? Ahora necesitamos tener algunas herramientas que controlen el manejo del martillo, porque si no, obviamente, le podemos dar, ¿sabes? Incluso al compañero de al lado.
con el martillo cuando estamos clavando clavos en nuestra casa, ¿no? Y eso es un poco lo interesante de todo este tema, ¿no? Cómo abordarlo desde lo grande hasta lo más pequeño. Eh, ma- sí, sí, no, yo también ahí estoy de acuerdo en eso, pero bueno, yo lo pensaba también cuando estuve leyendo un poco la noticia y vi que claro, que, a ver, realmente esa IA que se puso a hacer los hackeos y todo fue porque tiene un prompt, ¿no? Que la maneja y que en ese prompt tiene instrucciones para hacer distintas series de cosas, quiero pensar, ¿no? Entonces, Claro, eh, pero la pregunta es cuánto del PROM, y eso creo que tú, David, ahí lo puedes atornillar más. ¿Cuánto del PROM es autogenerado? ¿Cuánto del PROM es inyectado por el humano? también, ¿Sabes? sí, sí, pero bueno, y para que sea autogenerado también tiene que tener cosas inyectadas por el humano. También No, es decir, claro, yo voy al tiro de que yo creo que ahí hay humano detrás, ¿sabes? no, no, humano hay. Es decir, Claro, alguien tomó la decisión de que hay que entrenar ese modelo y que ese modelo tiene que ser el mejor. no, Entonces, tú cuando le pones esos condicionantes al modelo, a la gente o a lo que tengan montado, al sistema que tengan montado, el sistema va a intentar hacer lo que le dicen que haga. O sea, esto es como ya la propia OpenAI hace muchos años, ¿no? Cuando hacía los juegos para torneos de, si no me acuerdo mal, era League of Legends, ¿sabes? Para jueguecitos que ellos usaban Reinforcement Learning para que la máquina fuera no, la mejor, fuera mejor que los humanos. claro, La idea claro. es que por eso encontró un zero day, o sea, por eso fue mejor que los humanos, Ya, ¿sabes? pero ¿por qué Encontró busca? cosas. Claro, busca, encuentra esas cosas, las encuentra, ¿por qué? Porque tiene indicaciones para que es decir, primero salió de los guardarraíles, porque yo escuché, ¿no? No sé si es Eso sí, cierto o sí, no, sí, sí, que sí. se salió de los guardarraíles y entonces, claro, el salirse del guardarraíl, que es decir, tener más amplitud de prompts, que permita decirle cosas que no están permitidas, tú como le dices ahora mismo Claro. a OpenAI, oye, a ChatGPT no le dices, quiero hackear esto, y te dice, no, no puedo hacer eso. Claro, es que la pregunta es, ¿tenía guardarraíles o no las tenía? Claro, O también. eran más livianos, ¿sabes? Que los Eso. guardarraíles que ponen hacia afuera, que es un poco lo que mi punto de qué harness están usando ellos, o sea, es decir, qué sistema global están usando ellos, que es la misma discusión que se tuvo incluso con Anthropic y Mythos, ¿no? ¿Sabes? Y, por el tema de que se sabe que Anthropic está usando Mythos desde hace meses Sí, sí. para entrenar sus nuevos modelos. Mm. Es decir, ellos están usando su ventaja y es perfecto que la usen. Lo mismo que se ha quedado, desde mi punto de vista, demostrado que OpenAI está intentando ir por la misma caja o por la misma ranura, ¿no? ¿Sabes? De intentar abrir un poco, ¿sabes? Es decir, no tener tan constreñido, tan protegido su sistema, ¿vale? Oponiéndole algo, pero que el sistema sea tan potente que se salga. Entonces, ahí es cuánto esfuerzo han puesto ellos en constreñir o no, ¿sabes? En lobotomizar y anular lo máximo posible del modelo o no, ¿sabes? Para que intente que el modelo evolucione más agresivamente y más rápido. O sea, eso son técnicas. Entonces, ahí lo interesante fue ver que desde mi punto de vista explorando esas técnicas, pues a lo mejor se fue de mano. Y ahí el tema es cuánto autónomo tiene que ser un sistema, o ¿sabes? Cuando es más agresivo, o cuánto menos autónomo tiene que ser cuando es más agresivo. ¿Entendéis un poco por dónde va? O sea, es decir, si no le pones reglas, alguien tiene que vigilar por Sí. dónde va. O sea, que al final lo encontraron que se fue mal, porque si no, no hubieran puesto el blog post, no hubieran hecho. Que también, bueno, volvemos siempre a lo mismo, también puede haber parte de marketing, bueno, pero bueno, desde mi punto de vista, es un punto del humano en el loop, de la responsabilidad de cuándo el humano tiene que estar en el loop y cuán libre dejas a esta. ¿Sabes? Porque, bueno, lo mismo, ¿sabes? Lo que ha indicado OpenAI era más o menos lo mismo, vamos a poner comillas, que lo que dijo Anthropic antes, ¿no? Y estoy seguro que si esta gente está haciendo eso, la gente, ¿sabes?
por decir, ¿sabes? La gente que viene, ¿sabes? Con modelos open source de Asia o de Europa, pues, pueden estar haciendo lo mismo, ¿sabes? Es decir, que Sí, esto sí, sí. no quita a nadie, es decir, bajarte un modelo o entrenarte un modelo, aunque es costoso, si tú te bajas un modelo ya entrenado, hackearlo para que haga cosas, eso está a la orden del día, ¿sabes? Había modelos de hace tiempo que eran expertos para hacking, ¿sabes? Entrenándolos con muchos temas de hacking. Al final, al cabo, mucha de esta información está en Internet, ¿sabes? Sí, sí. No, Es lo no. de crear una bomba. Créame Claro. una bomba. Entonces le pones el guardarraíz. Aquí es, ¿cuántos guardarraíz le pusieron para que no hackeara? Ya, ya. Desde mi punto de vista. No, Sí, no, sí. no. O no, o el sistema evolucionó él, ¿sabes? Autónomamente, hasta descubrir que eso era la forma más eficiente de conseguir el resultado. ¿Entendéis? Sí, sí, yo creo que estamos en lo primero, como decís, en un año donde están todas las firmas persiguiendo el pastel de la ciberseguridad, Claro. intentando, bueno, entrar de manera masiva en este mercado. Y en este contexto yo creo que estamos ante un caso de un test demasiado relajado. Es como cuando alguien se cepilla la tubería del gas haciendo la obra para otra cosa. O sea, yo creo que han relajado demasiado las condiciones y es curioso que menciones lo de humano en el loop porque es muy importante. Yo creo que estamos ante un caso donde yo estoy trabajando en un riesgo existencial que se llama el riesgo de absorción del observador, que es precisamente este tipo de escenarios donde el humano se incorpora al loop sin hacer ninguna verificación externa. No ha habido validación externa y luego, pues, lo que acabáis de comentar. O sea, hablamos de un arnés que es tan sencillo como poner un check, un validador, incluso externo, no tiene por qué ser una LLM que diga, oye, estás haciendo algo ético, moral, conforme a estas reglas o no. O sea, que yo creo que sí que objetivamente han lanzado un modelo totalmente abierto. También abre un poco el pastel de cómo los guardrails en realidad no sirven para mucho. Hay un montón de herramientas open source para desbloquear, para limpiar cualquier cuenta de censura estatal, etcétera, etcétera. O sea, que son un poco ese juego del gato y el ratón que siempre existe en ciberseguridad. Y por mi parte yo creo recordar, no estoy 100% seguro, pero creo recordar que hubo un incidente parecido donde algún modelo intentando superar test también hackeó algo del entorno de Hugging Face, lo cual me dice que quizá la Ya, seguridad ya. tampoco sea muy, muy alta. Y me lleva a pensar que quizá incluso estaba de alguna manera embebido en el dato de entrenamiento, que eso sería otro problema bastante importante. Es decir, estos nuevos modelos están generando datos textuales y un récord, un log dimensional de cómo cazar fallos en sistemas o cómo Sí, penetrar sí. sistemas. Sí, Yo creo sí, sí. que aparte es un poco por lo que dice Jesús, es porque el año pasado fue el año de explotar la idea de la programación, ¿no? Todos los modelos para programación, todo el mundo se posicionó. Sobre todo se vio, ¿no? De mitad de año a final de año, el posicionamiento de Anthropic. Al principio de este año, Anthropic entrando, metiendo, ¿sabes? Añadiendo el factor de miedo de, uy, tenemos esto grande que se hackea todo. Fijaros que ahora todo esto refuerza esto y si queréis pasamos, ¿sabes? A la parte más de cómo se está moviendo todos en seguridad, porque por ejemplo con los últimos anuncios de Gemini Ujú. han sacado un modelo específico para ciberseguridad, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que es eso, es un movimiento que ahora la gente tiene que, ¿sabes? Igual que el año pasado se aprovechó que todo el mundo tenía que tener su agente de código, ¿sabes? Este año, pues creo que las cosas, como bien decía Jesús, ¿no? Y también ahí, David, mencionaste, la parte de ciberseguridad, pues va a ser un pastel bastante interesante, ¿no? Porque ellos generan el dolor, ellos generan la solución. Va a ser, Entonces, va a ser muy interesante porque, es decir, a nivel de seguridad, a nivel de ciberseguridad, estamos pero en pelotas directamente. Es decir, en pelotas porque hay muchos fallos de seguridad y que van a salir. Y ahora, cuanto más código, que es más código se hizo con la IA, más código hay vulnerable. Entonces, va a ser una fiesta loca, eso, desde mi punto de vista. Cuando empiecen a dejar a la gente, a los mortales, digamos, usar esos modelos, se va pero a montar la yo, buena.
Yo creo que ya no, es decir, yo creo que por eso ya pasamos. Es decir, a ver si me explico. Es decir, entiendo tu punto, David, de los mortales, pero fíjate, tú y yo sabemos que había modelos que ya estaban Sí. entrenados con temas de hacking hace tiempo. Esto no hace 6 meses. Vale. Entonces, igual que hay distribuciones de Linux orientadas a seguridad tecnológica, vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Es decir, a verlo ahí, ¿sabes? Yo entiendo tu punto de Pero además que es más si difícil, cualquiera requiere más expertise, conocimiento, requiere más claro. expertise usar ahora los modelos actuales para hacking que se pueden usar. Yo uso modelos Sí, sí. actuales para hacking, ¿vale? Yo soy primero. Y yo tengo la experiencia de saber cómo guiarlo por dónde. Ahora, que un modelo que nos den, que ya lo haga por sí solo, es decir, sin tener ni idea, me explico, Es lo más divertido, ¿no? Claro, ya, pero se va a montar mucho peor la cosa, no sé, Bueno, ¿eh? sí, A ver, a mí me parece vuelvo a lo mismo. genial, de todas formas. Pero yo vuelvo a lo mismo. David y yo venimos de viejas escuelas que probábamos cosas divertidas, vamos a dejarlo ahí, hace muchísimos años. Se reparaban las Y todavía. sí, sí, sí. David más que yo, creo, ¿sabes? Yo intentaba siempre ir por el lado más Yo tuve iluminado, un vamos a lado, yo dejarlo ahí. tuve un lado oscuro, sí, sí. Claro. Y hay gente más del lado oscuro, no voy a hablar más. Pero ¿no creéis, David, que es otra herramienta más? Y es decir, la gente que va a tener interés va a ser la que rompa estas cosas con estas herramientas. Es decir, tú piensas que había mucha gente joven cuando entraba en temas de hacking hace tiempo, ¿vale? Cogían los scripts y los lanzaban tal cual, ni miraban ni pensaban. Que es un Sí, poco tu punto, ¿no? sí, sí, Es sí. su Llamaba, punto, ¿no? O sea, Sí, que sí. habrá gente que sin tener un conocimiento tal, pero porque quiere aprender, entra y le da el botón y no sabe qué está haciendo y el monstruo es un monstruo y ¿cuántas veces vimos, hoy se cayó la red? ¿No? O sea, Bueno, y si se estoy cayera solo la red. claro, pero que estoy aprendiendo, no sé si me explico. O sea, Ya, ya. es decir, yo creo que entramos en es una nueva fase, que es de descubrimiento, que es lo más divertido, más interesante para mí, que es descubrir es decir, cada vez que hay uno de estos problemas, para mí es la oportunidad, ¿no? Para descubrir cómo, ¿sabes? Cómo solucionarlo, ¿no? ¿Sabes? Porque al fin y al cabo es. Entonces, yo creo que se van a generar otras nuevas tools, otros nuevos hábitos, otras nuevas capas, ¿sí? Que ayuden a securizar todo esto. Yo entiendo que igual que había firewalls, que una vez que lo seteas, no lo tocas en tu vida, y ahora, pues desde hace años ya hay firewalls con IA y cosas así, pues seguirá evolucionando esto, ¿sabes? Es decir, habrá que detectar otros patrones de otra forma, y me callo. yo estoy de acuerdo completamente, pero con salvedades. Y la primera es que creo que el mundo de la seguridad es bastante sensible al contexto también, a una serie de cosas, pues pensamiento lateral y una serie de cosas que no están ni mucho menos en un modelo actual de los que están vendiendo, y me recuerda un poco el fenómeno yo también tengo una edad, me recuerda un poco el fenómeno al antiguo Viernes 13, ¿no? Estamos Sí, mostrando al mundo un nuevo Viernes 13, un nuevo virus, sí, sí. para que surja la necesidad Está bueno, perenne. está bueno. Pero si piensas en la gravedad a día de hoy, yo no sé en un futuro, a día de hoy, cómo de grave es este incidente, cómo de complejo es, pues en realidad a mí me gustaría comparar, por ejemplo, el tiempo que hubiera llevado a un experto en ciberseguridad hacer este mismo exploit versus la cantidad inmensa de tokens y de vueltas que habrá dado de la gente para conseguir su objetivo. Yo creo que además los sistemas en producción, hay mucho interés por parte de las firmas en introducir el LMS en todo, pero en los sistemas en producción no se prestan tanto, sobre todo los empresariales, no se prestan tanto a cambios tan drásticos. Y muchas veces mencionabas los firewalls y es muy interesante porque muchas veces necesitas cosas que tengan un estado fijo, finito, no Sí, sí, o impredecible, como puede ser Mythos o... sí. Sí, sobre todo, más que predecible, o sea, sí, podemos seguir evolucionando, ¿no? La conversación es entendiendo qué es lo que se cambió y quién lo cambió, ¿no? Eso es porque un firewall también hay que adaptarlo, ¿no? ¿Sabes? Sí, Pero alguien tiene que tener el récord de qué se cambió, para qué se cambió, cuándo se cambió, porque si pasa algo, ¿sabes? O volver atrás o entender, ¿sabes? Cuál fue el agujero que se creó sí, o que no se tapó, ¿no? ¿Sabes? sí. Simplemente.
Sí, y Y, luego, perdón. no, sigue, sí. No, que estaba pensando que es muy interesante esa dicotomía de cómo entrenar un modelo con un objetivo que puede ser interpretado moralmente. O sea, cómo puedes en ciberseguridad entrenar un modelo para la parte de la luz, digamos, o la parte de la oscuridad, y ahí pues entramos ya en una dimensión casi ética del... Ya, pero ¿tú crees que a nivel de la guerra cibernética, es decir, no voy a entrar en detalles, pero Sí, todos sabemos de qué hablo, no están entrenando modelos de IA Sí, claro, claro. que pues sean más eficientes en todo esto para sí, Sí, sí. atacar sí, y sí, eso. Es que, eh, es que yo creo que el dime, punto de Jesús, claro, yo creo que el punto de Jesús al principio iba por ahí, ¿no? También es decir, que es lo del viernes 13. Yo te enseño que mira lo que mido miedo y te hago el antivirus y te claro, doy el antivirus, claro, ¿no? también, sí, también. Pero que es un antivirus que puede ser, te permite aprender a hacer mejores virus. sí, Bien, es decir, Sí, todo el tema de la seguridad está muy conectado desde mi punto de vista a todo el tema geopolítico, ¿no? ¿Sabes? También estamos viendo que, y ya abordando otro tema, que siguen saliendo modelos cada semana, pero, ¿sabes? Y que hacen que la gente mire para un lado y para el otro y dice, ¿y dónde me posiciono, no? claro. Obviamente, pues habrá pues, temas de aranceles o temas de baneos, de modelos, ya los subo en Estados Unidos internamente, pero pues, pueden afectar a cosas externas de todos los países, ¿no? ¿Sabes? Cualquier país puede banear, ¿sabes? Acceso a otros, igual que en su día, por ejemplo, para temas de servicios web, la Unión Europea fue muy dura y baneó servicios de otras compañías. Es decir, esto va a pasar, se va la gente, ¿sabes? Para mí, las... eh, ¿cómo decirlo? Para mí, los países son como otras compañías, ¿no? O sea, hay como varias guerras en distintos niveles y los países y consorcios de países pues son iguales, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? Intentan posicionarse para, bueno, pues porque siempre está el que quiere defenderse y el que quiere atacar, ¿no? ¿Sabes? Y bueno, Ya, pero también hay paraísos fiscales. sí, sí, y también hay países neutros como Suiza. ya, También. Es decir, pero una cosa no quita a la otra, o sea, es decir, Ya. fíjate que estamos hablando de cosas que ya existen, entonces, pues los LLMs y estos agentes, desde mi punto de vista, están reflejando cómo somos. Entonces, que aparezcan estas cosas simplemente es un reflejo de nuestra sociedad y cómo actuamos. Entonces, pues si tenemos miedo, pues ponemos una barrera. Si queremos tener una oportunidad, hacemos algo más agresivo para comer un poco más de mercado. Esto, o sea, es lo que estamos viendo con la IA. Podemos repetirlo desde los coches hasta, yo qué sé, Ya, cualquier cosa, pero hasta ¿qué lo que decías sentido? tú, temas financieros. Claro, pero ¿qué sentido tiene banear Fabel cuando hay ¿Qué otros sentido países tiene? que ¿Qué sacan ahora modelos similares a Fabel? ya, Pero vuelvo a lo mismo, ¿sabes? Pero son posiciones, ¿sabes? De políticas o ideológicas sobre unas regiones. O sea, es decir, a lo que voy es, ¿tiene el sentido para esa región? O para los políticos, o para los gobiernos, o para las empresas de esa región. ¿Entiendes un poco por dónde Sí, voy? sí, sí, sí. Porque ellos creen en esa política. No, eso no quiere decir que sea la política correcta, ¿sabes? A nivel global o para ese país. Eso es lo que ellos creen en ese momento. De hecho, por eso lo hacen. Pero después lo que el problema es que ver hacia el futuro es muy difícil, pero ver hacia el pasado es muy fácil. Entonces, si ves hacia el pasado, y esto se ha visto, ¿no? O sea, es decir, yo, por ejemplo, si pasáis por aquí, por Estados Unidos, y os vais a una gran ciudad y os ponéis a contar o a ver las marcas de los coches, veréis que, por ejemplo, en Estados Unidos, la mayoría de coches de una gran ciudad son o Toyota, o Mitsubishi, o Nissan, o Acura, ¿sabes? O Lexus, ¿vale? Y sí, que hay coches de todas las marcas, de hecho, los que no vais a ver son chinos, ¿vale? Pero hay un montón de coches japoneses que se comieron al mercado americano en su día. Entonces, se intenta evitar eso. Lo que pasa es que el mercado al final te pone en su sitio. O sea, es decir,
El mercado, al final, tú puedes intentar forzar el mercado, pero en cuanto tú veas que te estás quedando atrás, te vas a ajustar al mercado. Sí. Y lo que se está intentando hacer, desde mi punto, ¿sabes? Lo que entiendo yo, es que estas grandes instituciones a nivel gubernamental intentan posicionarse para negociar, ¿sabes? Y mover el mercado hacia un lado, hacia el otro, porque es el poder que tienen a día de hoy. Mm. Pero eso ya pasaba antiguamente, es decir, porque, no sé, porque la gente tenía grandes barcos militares hace 300, 400, 500 años. Tenías una armada gigante. ¿Para qué? ¿Para proteger qué? ¿Era para proteger tu casa o para proteger todo lo que habías conquistado? El Claro, mer- y mete a todos, porque todos hacen lo mismo. España, Inglaterra, Francia, Holanda, ¿sabes? Portugal, ¿sabes? Incluso, ¿sabes? En países de América, pues que dicen lo mismo, ¿sabes? O países asiáticos que dicen lo mismo. Es decir, todos hacen lo mismo. Entonces, lo que estamos mapeando, desde mi punto de vista, en los LLMs y en toda la guerra de la IA, pues estamos mapeando eh, esa misma idiosincrasia, eso que hacemos, ¿no? Sí, incluso antropomizando al modelo, porque de nuevo, pues lo decías tú, David, ese modelo ha tenido un prompt, ha tenido a alguien de alguna manera guiándolo ahí. Entonces, ¿qué es más peligroso? ¿Un individuo motivado con un GPT 5.5 o un hobbyista con un Mythos? Pues no lo sé, pero a día de hoy esas capacidades ya están en otros modelos. Tampoco es Claro. algo revolucionario. Yo creo que sí que abre ese pastel que dices tú, Ismael, de la geopolítica, el que se ha identificado este caso de uso de las LLMs como crítico para la defensa, la ciberseguridad. Claro. Tengo la sensación de que sí que se utiliza en el terreno por estas noticias que hubo sobre el gobierno de Estados Unidos teniendo dificultades con Anthropic. Ya, los grandes hyperscalers están todos con el gobierno, que me imagino que sí que hay un uso real de todo esto. Lo que no tiene mucho sentido es protegerlo. Y ocurre incluso con la tecnología armamentística. Todo acaba difundiéndose en el mundo Sí, sí. humano y quizá protegerlo. Este es un caso donde la protección también ha llevado a un escenario inesperado, problemático, porque teníamos un modelo que supuestamente era seguro, pero necesitábamos que hiciera algo un poco más inseguro. Y para mí, os decía antes un poco esa reflexión, porque abre un melón interesante. ¿Qué ocurre si ahora tenemos un modelo que en el ámbito de las ciencias de la vida pues puede hacer algo también ambiguo o puede llevarnos a este tipo de situaciones? Yo creo que en un futuro se van a dar más y va a haber siempre, yo creo que nuestra parte tiene que estar en la parte científica, tecnológica e intentar Sí, mover el marco del debate a la realidad sobre el terreno, porque sí, lo que ocurre es que sí. luego entra en juego el hype, todos estos newsletters y kioscos de noticias y de repente estamos en un universo donde hay un modelo Terminator que tiene capacidades ofensivas ilimitadas y mañana nos va a matar a todos. Y yo creo que es un poco el término medio donde nos tenemos que mover, siempre también pensando que sí, que esto tampoco es banal, es decir, Bueno. ese uso está ahí. Ya desde hace años se ha incrementado muchísimo el uso de herramientas automatizadas. Lo que dices tú, Ismael, al final la comunidad de seguridad y la comunidad de contraseguridad, por decirlo así, siempre construyen sobre las últimas herramientas, los últimos exploits, siempre están utilizando lo último. Y muchas veces eso además se filtra en la dark web, etcétera, etcétera. O sea que sí, que ahí hay un nuevo escenario de juego y habrá que ver además lo que empujan estas firmas. Es decir, es paradójico que si vamos adoptando estas herramientas para la seguridad corporativa y empresarial, estamos en un mundo donde estas herramientas portan también todos sus fallos inherentes a ese Bueno. mundo. Yo decía antes lo de los sistemas estáticos y demás, pues se me ocurren mil escenarios donde una LLM puede a la vez aportar muchísima utilidad y necesitar algún tipo de validador externo, algún tipo de anclaje, porque no podemos confiar en su resultado al 100%. Y yo creo que eso siempre ocurre cuando las tareas son críticas y el resultado tiene que ser preciso y exacto. Pero bueno, puede ser que ocurra también en otros ámbitos. No, estoy totalmente de acuerdo, Jesús, con eso. Yo volviendo un poco atrás, que también comento a nivel de esto de seguridad, también todo lo que estamos alimentando la IA, con Bien. todo lo que estamos alimentando la IA no lo podemos
dejar de decir ahora mismo, porque la IA tiene nuestros tokens, tiene muchas passwords, tiene mucha 100%, 100%. información Exactamente. que mucha Elon Musk, gente quisiera creo que tener. estamos en eso, en alimentar a la IA con toda nuestra sangre y nuestras venas, Sí. los antiguos tequis y Y claro, bueno. y Sí, entonces yo... de hecho hay mucha, o sea, yo hablando con un montón de gente, ¿no? No yo solo, o sea, varias gente sacaba encima de la mesa conversaciones como, si tú usas solo un proveedor y le das todo, ¿sabes? Y haces todo con ese proveedor, le dices que hazme todo mi software, el proveedor tiene una copia exacta de tu negocio, ¿sabes? Imagínate que eres una empresa tech, ¿sabes? Por eso las empresas tech están intentando ser un poco, ¿sabes? Ser ellas las que tienen su control, ¿no? Y sí, eso va a ser bastante interesante, ¿no? Va a ser bastante interesante. Yo siempre creo que ahí los que sobreviven es los que van sobre nichos, es decir, cuando ya se establecen los grandes proveedores horizontales, los que van a nichos son los que van a sobrevivir, porque es muy difícil para los grandes horizontales bajar por nicho. Yo creo que eso es cierto hasta un punto donde todo sigue siendo más o menos estático, pero en el momento que todo sea autoevolutivo y regresivo, o sea, es decir, que aprenda y se adapte a ti, yo creo que eso va a empezar a desaparecer y eso va a ser una disrupción a nivel de los mercados, ¿no? ¿Cómo van? Ahora hay mucha gente haciendo intermediario para sacar un beneficio a algo. Pero imagínate que un proveedor grande que tiene la capacidad de proveerte cosas que se te adaptan a ti, al usuario final, ¿para qué vas a querer todos los intermediarios, ¿no? En nichos. El ejemplo de la ciberseguridad es un ejemplo, ¿vale? No todo el mundo hace ciberseguridad, pero si ellos sacan un modelo que es muy bueno en ciberseguridad es por algo, ¿no? Porque ellos han aprendido, ¿sabes? O han entrenado, bueno, pues lo mismo, ¿no? ¿Sabes? Imagínate que empezamos, no lo sé, ¿sabes? No sé hacia dónde va a ir todo el mercado o la industria, pero sí, se abre un pastel bastante interesante ahí. Yo, para mí, el jugar a escenarios futuros, para mí es pensar en que el ganador de la futura década va a ser el que tenga la mejor combinación de cómputo, de electricidad, de coste, que en ese sentido China tiene un poco de ventaja, y desde luego el mayor capital humano. O sea, porque de momento, no sé en un futuro, pero de momento son sistemas que, insisto, su verdadero poder radica en la inmensa potencia, la ilimitada potencia que sacan de cualquier cerebro humano. Porque Sí, va a ser curioso. Entonces, pero yo creo que yo, Estados Unidos está a la cabeza solamente por la pura potencia de cómputo que van a desplegar a lo largo de la década. Sí, vamos a ir mejorando ahí en eso. sí, sí, ahí va a haber una guerra, ¿sabes? Muy, muy dura. Sí, de hecho, ya la hay, ¿no? Todo el tema de chips, ya desde hace años, ¿no? Esto no es No. de hace una semana o hace un mes. Sí. Yo eso lo vi también hace muchísimos años, no sé si os acordáis cuando salió la primera PlayStation, que los chips estaban clasificados como Ah, sí. que, ¿os suena? Entonces no podían exportarlos a ciertos países. Lo que O sea, hacía y que... ahora la PlayStation, a mí me hace gracia porque siempre el ser humano y todo esto, siempre es el mismo, ¿sabes? Sale como, lo que decías tú, viernes 13, no sé qué, el antivirus, que te Mirabas el soluciona. como Claro, y una... pero por eso digo yo que es el mercado. El mercado al final, ¿sabes? Te lleva. Cuando digo el mercado, Sí, claro, es el que posiciona al final el sí, producto o el servicio. sí. Sí, sí, o sea, reflexión en alto, yo creo que también está por un lado la utilidad, y ahí yo soy un poco picky en términos de ingeniería, porque este modelo consume, o sea, no es operacional, no es un modelo que puedas correr en una infraestructura de seguridad 24/7 y pasarle al SOC las alertas. No, todavía no estamos ahí, entonces se me ha ido un poco el hilo, se me ha ido el santo al cielo, pero No, está correcto. Está creo correcto. que es un No, poco esa combinación, es decir, ¿quién va a ganar en cualquier ámbito donde automatización o IA pueda ser desplegada? Aquel que pueda ofrecer la mejor combinación de coste de ejecución continuo, porque yo creo que además vamos a una IA continua. Ahora mismo estamos utilizando modelos
basado en pregunta-respuesta, pero en un momento dado tendremos flujos Sí. continuos, stream, multiplexado, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso llegará cuando tengamos más potencia de cómputo. Pero a día de hoy, yo creo que el ganador va a ser ese, el que te pueda ofrecer este modelo Mythos, como dices tú, Ismael, un poco en lo que hablábamos el otro día. Vamos a automatizar una empresa con agentes, con bots, pues solamente aquel que te pueda ofrecer la infraestructura más la infraestructura algorítmica y la infraestructura lógica para hacer eso a un coste razonable va a ganar. Porque a día de hoy yo también no soy muy crítico. Yo creo que esto es una revolución que viene, pero es verdad que estamos ahora mismo en una curva donde los costes de ejecución de todos los modelos de frontera superan con mucho el coste de cualquier mano de obra en cualquiera de los países donde pueda acceder o desubicar tu producción. O sea, que está muy bien tener un Mythos, pero a lo mejor tengo un especialista en Bangalore. Sí. Claro, No, tener... la gente que me conoce sabe que yo soy muy forofo de los modelos pequeños y entrenados muy específicos. Sí. Más que modelos generalistas grandes, que yo no, o sea, bueno, yo creo que no son generalistas grandes, sino Google no hubiera sacado solo un modelo para ciberseguridad, ¿entendéis un poco por dónde voy? Pero bueno, ¿sabes? También está el branding, ¿sabes? Marca y todo eso, que yo ahí no me voy a meter, que es correcto, ¿no? ¿Sabes? Cada uno intenta jugar pues, su posición, ¿no? Pero sí, yo soy más de modelos pequeños especialistas y estoy con vosotros que eso seguirá evolucionando, ¿no? Fijaros que un modelo pequeñito de hoy, yo qué sé, hasta incluso de 2 billion o 4 billion, como dicen se dicen por aquí los americanos, sobrepasa modelos de hace un año o año y medio, ¿sabes? Frontera, pero lo sobrepasan. Y son modelos muy pequeñitos que los ejecutas en cualquier dispositivo. Eso, para mí es lo de siempre, ¿no? Siempre es lo de, no, es que no se va a poder y al final se puede. Se puede porque si hay demanda, se puede. Porque ahora todos locos intentando haciendo hardware, ¿sabes? La propia Nvidia, AMD, que pon este hardware en tu desktop, porque y ahora van a volver a venderte. Antes no había privacidad y ahora, o sea, está la privacidad de ejecuta el modelo. Y eso simplemente voy a dejar, porque ya nos comemos un montón de tiempo, voy a dejar una pregunta abierta para la siguiente, para el siguiente episodio, que es, claro, la gente se preocupa mucho de dónde están mis datos y con qué se entrenan, ¿sabes? Porque tú, ¿sabes? Me encantó el punto de Jesús, que yo también creo bastante, que es cómo puedo hacer que esos modelos sean más inteligentes con la información del contexto que ellos tienen, ¿no? Hay muchas técnicas, ¿no? ¿Sabes? Hay técnicas más a bajo nivel, más a alto, pero al fin y al cabo todo lo que usan todos estos modelos, y lo hemos dicho a lo largo de este episodio, usan los datos de todo el mundo. Y siempre hubo un montón de problemas con los datos, ¿sabes? Con qué datos entrenaban, se intentaba hacer como... yo participé en proyectos, ¿no? de entrenamiento de modelos medianos y grandes, y intentas pues tener un control de dónde vino cada uno de los textos, ¿sabes? Un poco el linaje, ¿no? Para saber que si se cambia algo, tal, la licencia del libro, si estaba público o no estaba público, bueno, todo esto que son problemas que han tenido desde Anthropic, OpenAI, todo el mundo, ¿no? ¿Sabes? Y hay otros que a lo mejor pues eso no lo asumen tanto, entrenas con información de una manera y después tienen que ir pues, un poco para atrás, decir, no, bueno, déjame quitar esto, ¿no? Pero ya han salido y ya se ha hablado de ellos, ¿no? Que es un poco lo que han hecho también otros modelos por ahí. Entonces, a lo que voy es que para mí lo importante son los datos y cómo controlar esos datos y cómo memorizar, ¿sabes? Esos datos, ¿no? Y tanto habrá una memoria que sea una memoria más consolidada, que pueda estar más largoplacista dentro de los modelos. Eso es una discusión. ¿Cuánto los modelos tienen que ser más menos agnósticos o más menos ajustados? O sea, es una discusión para hablar largo. Y todos los elementos por encima, ¿no? De cómo controlar, y a mí hay algo que me perturba bastante la cabeza, que es el tema de las memorias, ¿no? De cómo se almacenará todos estos datos en los distintos niveles. Uno de ellos es el propio modelo, pero después hay otros niveles.
y cómo estos agentes van a tener información a esa memoria y cómo distintos agentes en tu organización, en tu proyecto, en tu día a día, van a gestionar esa información, ¿no? Porque no es lo mismo que yo hable con David, le diga algo y David se lo transmita a Jesús, que yo se lo diga a Jesús, o que Jesús acceda a datos míos, ¿sabes? A través de algo que vio en David, ¿sabes? Entonces, eso es algo que está, ya veréis que está muy candente porque también se va a embarcar en la parte de seguridad, pero por otro lado, y conectado a estas cajas pequeñas que ahora están vendiendo, ¿sabes? O que van a vender, que aparecerán todas ahora en otoño, más, ¿sabes? AMD, la suya creo que aparece en otoño y hay más, ¿no? Nvidia tiene las suyas de hace tiempo, pero hay muchas más. Lo que te buscan es decir, no, no, y toda la información está ahí. Sí, toda la información está ahí, pero estás conectado a Internet. ¿Sabes? Lo mismo que tú puedes sacar cosas de fuera, para sacar cosas de fuera a lo mejor expones cosas de dentro. Le dices, oye, ¿cómo puedo mejorar, yo qué sé, mi salario? Y le pasas el salario a alguien de afuera. ¿Entendéis? ¿Sabes? O por qué buscas una tool que compare tu salario. No lo sé. ¿Sabes? Eso pasaba ya sin IA, pero ahora con IA. Y el ejemplo con el que empezamos hoy era el ejemplo es muy bueno. Ahora con estos nuevos agentes que pueden hasta hackear o buscar, ¿sabes? Información donde no la hay, pues que yo creo que vamos a entrar en un modelo de privacidad de IA y privacidad de datos, que también es muy jugoso, ¿sabes? A nivel de business, porque pensar, tú esto te lo pueden vender para tu casa, para que tengas un ordenador pequeñito en tu casa, que tengas todo tal, pero pensar que esos son los problemas que a nivel de industria hay que solucionar. Entonces, una empresa no puede darle conocimiento a otra empresa, y esto conecta con lo que hablábamos de si tú eres una tecnológica, si usas solo un proveedor de IA para generar todo tu código tecnológico, pues tu código ya no está en tu casa, está en casa también del que te provee la IA, ¿no? Pues lo mismo con los datos, ¿no? Exactamente por eso, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué trabajos haremos? ¿Cómo lo haremos? Ahí hay muchas cuestiones que en algún momento sí que me molaría pues tocar y hablar. Sí, sí, no, no, la verdad Pero que hay cosas que trata, hay mucho que hablar y ahora pues nada, en este poco tiempo fue lo que hemos expuesto, que la verdad que fue muy ameno, muy bueno y estuvo interesante todo lo que comentamos. Ahora David, que tiene que vender más, tiene que decir, y ahora, ¿sabes? Tienes la semana que viene otro Y la capítulo, ¿sabes? semana que Y la viene semana que viene otro más capítulo y más interesante. mucho más interesante, claro. Y eso. Ahora lo voy a parar, vamos a parar aquí ya, ¿vale? Y para la semana haremos otra idea de estas, ¿vale? ok.